naturalmente hay trabajadores esenciales que tienen que circular todo el día y por lo tanto el servicio sigue siendo exactamente el O mismo. sea, el servicio de transporte público sigue funcionando de manera en su horario habitual. Segunda pregunta, aviones de cabotaje, normal. También, sí, Bien. sí, por supuesto, porque las restricciones son básicamente para el área metropolitana de Buenos Bien. Aires. Los aviones internacionales siguen llegando en Ezeiza en la cantidad de pasajeros que llegaban en los últimos 10, 20 días. Sí, un poco menos seguramente las próximas semanas. En primer lugar, porque están saliendo menos argentinos, felizmente, hacia el exterior. Y además porque hay un cronograma de restricción de cantidad de personas, básicamente, no de vuelos. Obviamente que depende de los vuelos, de los destinos, varía la cantidad de pasajeros, pero la idea es poder mantener un promedio de 1.500 pasajeros por día de ingreso al país que nos permita hacerle el testeo correspondiente a todos y hacerle después el posterior seguimiento de el aislamiento que corresponde. Mario, teniendo en cuenta que las actividades comerciales en el AMBA se cierran a las 19, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene mucha fuerza laboral que vive en el conurbano, ¿no estás preocupado, tenés algún miedo de que se te concentre mucho pasajero en trenes entre las 18:30 y las 19 o entre las 19 y las 20? Sí, probablemente, pero también es cierto que las medidas que toma el presidente, creo que con toda justeza, sin ningún tipo de especulación y haciendo lo que hay que hacer en este momento, más allá de las opiniones de cada uno, la decisión política es claramente cuidar a las personas. Y en ese sentido, hay muchas actividades que hacen bajar la circulación. El bajar la circulación hace que haya menos pasajeros y me parece que es la forma con la que vamos a cuidar. Obviamente que tenemos preocupación, pero como el transporte, digo, se acota la circulación, pero el transporte no, por lo cual podemos entender que aquel que está en tránsito no tiene ningún sentido de restricción. Es decir, aquel que está yendo desde su lugar de trabajo hacia su casa no tenía inconveniente. Aclaro además, obviamente, que los servicios comerciales no son pasajeros esenciales, por lo cual no deberían estar en este momento usando el transporte público y tampoco Clarísimo. lo deberían hacer a partir del viernes. Te hago una pregunta. Si yo estoy en la Ciudad de Buenos Aires, porque estas medidas, hay que remarcar, son para el AMBA, es que se anunciaron hoy. Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, no para todo el país. No sabemos lo que pasará en los próximos minutos u horas con el resto de las 22 gobernaciones. Yo puedo tomar un vuelo de Buenos Aires a Córdoba y, perdón la pregunta insólita, ¿Córdoba me va a recibir? Sí, por supuesto. Hasta ahora no hay ninguna provincia que haya notificado el cierre de los vuelos de cabotaje. En algunos casos se están empezando a implementar algún tipo de control de antígenos en la llegada de los arribos, pero hoy no hay ninguna restricción de ninguna provincia respecto de los arribos del Gran Buenos Aires o de la Ciudad de Buenos Aires, no tanto de Aeroparque como de... Mario, sé que sos, ha dado la casualidad que, viste, a veces con funcionarios hablas mucho en pocos días y esto me ha pasado con Meoni. Explícame, Mario, este absurdo, no sé si es tu responsabilidad. Yo puedo ir a visitar a mi primo a Córdoba Vialema C, acordate. y no a Vialema C y no a mi madre a Caballito. No, sí se puede, obviamente que hay restricciones de horario aquí en Córdoba, obviamente que es diferente porque hay una situación de pandemia distinta. Yo creo que, Fabián, lo que hay que comprender es cierto que para cualquier ciudadano individual es muy difícil poder comprender la totalidad de la situación en la que estamos, pero el presidente y los ministros tenemos la obligación de comprender una situación integral del país que es muy crítica, que es muy compleja, que es muy difícil, particularmente en Gran Buenos Aires, donde obviamente la cantidad de contagios que hemos tenido en los últimos 10 días impactan y hoy además hay un número que tiene que empezar a preocuparnos aún más a todos. Digo, eran preocupantes los números que teníamos hasta ayer, que es la cantidad de fallecidos por día. Hoy se ha incrementado también esa cantidad de fallecidos, se incrementa la cantidad de ocupación de terapias, de camas de terapia intensiva y obviamente el presidente lo dijo con toda claridad en su mensaje. No hay ningún tipo de especulación política. Bueno. Si hay que perder capital político, que se pierda, pero no que se pierdan vidas, ¿no? Te voy a hacer una pregunta recontra personal. Te voy a meter en un lío. Tu celular tiene una foto de dos jóvenes que intuyo deben ser tus hijos. Efectivamente. Que Felipe y Robertino. Bueno, que están en edad escolar. Tienen 17 años, ¿Van efectivamente. en Junín, de donde sos vos, o están en Capital? No, en Junín, lamentablemente están lejos de mí. Bueno, o sea que tus hijos tienen clase el lunes. Mis hijos tienen clase el lunes, sí, exactamente. Si Tiene una estuvieran semana sí, en una Buenos semana no, Aires, digamos, era alternativa. si estuvieran en Buenos Aires, no. No, pero reitero, en la provincia de Buenos Aires también hoy hay una semana que tienen clases y una semana que no lo tienen. No lo teníamos y este entiendo. dato. O sea, por ejemplo, en Claramente. Junín, No en este todas las dato no lo escuelas, teníamos, ¿eh? Pero no en todas las Sí, escuelas sí, es no todas- así. Depende En Junín, cuál. por Es ejemplo, en una todas las semana sí, provincias, una no. semana no. No lo teníamos Sí, este dato. como que Sí, se sí. rota. Una locura también. No lo teníamos. Bueno.
O sea que tus hijos tienen en Junín una semana sí y una semana no. Efectivamente. Pergaminos igual. Desde que... Por lo tanto, digo... Sí. Desde que apareció el solo- decreto, Sí. ¿no te llamó ningún familiar a decirte, Mario, otra vez con las clases? No, no me he llamado. Y la verdad es que, obviamente que uno, reitero, cuando uno mira desde lo individual, seguramente que a mí me gustaría que mis hijos tuvieran día de clase todos los días. Pero cuando uno tiene la mirada integral, pone el foco, el énfasis en cuidar la salud, y en cuidar la salud de mis hijos, inclusive, obviamente, también de mi familia integralmente. Yo tengo, por ejemplo, 56 años, soy cardíaco y obviamente que me preocupa el cuidado de la salud. Y si mis hijos tal vez, que obviamente no corran riesgo, mi propia esposa, que tiene unos años menos que yo y que está mejor de salud que yo, pero naturalmente que todos frente al virus tenemos temor y corremos riesgo. Y la verdad que, reitero, el presidente prioriza eso, prioriza la salud, el cuidado de la posibilidad de la vida. Estamos en un momento muy crítico y frente a esa situación, la verdad es que recién escuchaba, creo, creo que era Débora, que hablaba de la educación es un impacto negativo, económico. También en el tiempo lo es, pero también la cantidad de fallecidos y de enfermos son un impacto muy fuerte en la economía. Ministro, es que no es una opinión personal solamente, es que nos lo dijeron durante todo este tiempo los epidemiólogos, los mismos asesores del presidente en materia de salud, que afortunadamente desde que empezaron las clases se ha detectado un bajo índice de contagios. Propio de la circulación de los jóvenes, de los chicos, de los niños, que igualmente como van a estar abiertas otras actividades, circularán no yendo a la escuela, pero quizá haciendo alguna otra actividad de las permitidas, ¿no? En algunos casos sí, pero dentro de la escuela se da eso y después hay muchas situaciones de carácter social que se dan en la escuela. Y también en la situación, yo quiero remarcar un dato que en la ciudad de Buenos Aires no se tiene en cuenta. Nosotros naturalmente que en transporte medimos la circulación integral en el área metropolitana, pero también por distrito y entre distritos. En la ciudad de Buenos Aires, entre febrero y marzo, la cantidad de circulación creció un 3%, que son 100.000 personas más circulando dentro de la ciudad de Buenos Aires por la educación. Es decir, hay más de 100.000 personas más circulando todos los días en transporte dentro de la ciudad de Buenos Aires. Eso es parte de la circulación que termina impactando cuando después nos dicen, bueno, el transporte no da más. Bueno, no da más porque se dan este tipo de circunstancias. Mario, Lo que pasa es que en el verano... ¿cómo vas a hacer ahí? Porque ayer Sobrero nos planteaba algo y nos decía, es muy complicado nosotros decir a la gente suba o no suba un tren. ¿Quién se va a hacer cargo de los controles? Porque así como mucha gente sube con su permiso y cumple, hay gente que dice yo viajo y hago lo que se me da la gana. ¿Cómo manejás eso? ¿Hay alguna chance de ordenar un poquito para que baje el número? Porque si no, somos 78.400 exceptuados y los transportes están con demasiada gente y además poco ventilados. La verdad que hemos tomado algunas instrucciones que inclusive se ha prestado para que estos días haya bastante broma respecto. Yo digo, bueno, habrá que tener frío, pero la verdad que es esa. Digo, nosotros hemos trabado las ventanillas en general de casi todas las formaciones de los trenes que permitan que haya ventilación permanente. Los trenes, además, cada 3-4 minutos, depende el ramal, abren totalmente su puerta para ascender y descender pasajeros. Por lo tanto, es así. Digo, en cuanto a los controles, nosotros tenemos obviamente el apoyo de Policía Federal, de Gendarmería, lo ha dicho el presidente recién, además, estamos haciendo controles y básicamente entendemos que obviamente hay que cuidar, pero se da una circunstancia. Nosotros además estamos ya hace varios días poniendo un complemento de transporte de colectivos al tren, por ejemplo, claramente. Pero la verdad que la gente, como va mucho más rápido en el tren a su casa, no lo toma, digamos, y nos quedan las formaciones de colectivos esperando... Está bien que expliquen esto, está bien que expliques esto. Ministro, lo de la escuela y la no presencialidad tiene que ver con reducir la cantidad de usuarios, sobre todo en el conurbano, que utilizan colectivos, trenes para viajar. ¿Qué otra actividad se podría haber cerrado, se puede llegar a cerrar, que le aconseja, además de la educación, para disminuir drásticamente la cantidad de pasajeros? Que creo es el principal. Nosotros hemos pedido en reiteradas oportunidades el escalonamiento laboral, que básicamente se da en la circulación de personas entre el área metropolitana, entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Dentro del área metropolitana, es decir, dentro del Gran Buenos Aires, la circulación que es importante, pero es básicamente de los esenciales. Yo quiero marcar algo. Nosotros, a pesar de los controles o no, sí tenemos un control tecnológico, que es el cruce del SUBE con los certificados únicos habilitantes. Y siempre ha estado en el orden del 70-80%